Sé que nosotros venimos con diferentes problemas, cargas, preocupaciones tal vez de salud, económicos y muchos otros factores, pero Él está aquí, eso es lo más importante. Recuerde, venga a Él y entregue su carga, venga a Él y entregue su problema, venga a Él, hermano, y descanse en el Señor. Por eso nosotros venimos todos los días. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a encontrar descanso en Él. En Él hay descanso, verdadero descanso, en Él hay paz, en Él hay seguridad, en Él, hermano, no existe el temor, no existe el miedo. Nosotros constantemente, los seres humanos, tenemos miedo a la enfermedad, a la muerte, a muchas cosas, pero cuando tú estás con Él, el miedo, el temor desaparece. Ahora la muerte, hermano, no es nada ante nosotros, porque sabemos perfectamente, hermano, que estamos en la voluntad y en las manos del Señor. Y si estamos en sus manos, hermano, nada nos va a acontecer que Él no quiera que nosotros pasemos. Siempre recuerde esto. Por eso que es un gran privilegio estar, hermanos, en la casa del Señor. Venir a la casa de Dios, donde usted va a echar su carga, su preocupación. Porque mira, el médico solamente puede sanar algunas enfermedades. Los grupos pueden hacer algunas cosas, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, pero solamente Dios es el único que puede traer sanidad, salud, paz, armonía, felicidad a cada uno de nuestros corazones. Amén. Por eso venimos a Él a entregar nuestras cargas y a descansar en Él. Gracias al Señor que estamos la mayoría aquí en la casa del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están conectados a través de las redes sociales. El día de hoy, hermanos, empezamos ya el discipulado, doctrina y teología ya, hermanos, para este año 2023. Hoy vamos a empezar con un tema muy interesante que casi no se ve en la mayoría de iglesias, y es acerca de los ancianos de la iglesia del Señor. Recuerden, el tema de hoy es, anótelo, los ancianos de la iglesia del Señor. No sé cuánto tiempo nos va a tomar hacer este estudio, ya que el día de ayer hemos acordado, ya se ha instalado el concilio de ancianos que va a estar trabajando junto al pastorado, supervisando a los diáconos y a los demás cuerpos de la iglesia del Señor. Y bueno, es necesario que se instruya y se vea cuál es la diferencia y las funciones tanto de los ancianos como de los diáconos. Después de ver esta enseñanza sobre los ancianos, vamos a entrar con los diáconos y así vamos a ir a cada cuerpo según las escrituras para ver qué es lo que nosotros debemos hacer. Para ello voy a pedir que vayamos a la Biblia rápidamente. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 5. Recuerde, no se olvide anotar. Usted trae su cuaderno a la iglesia, nunca se olvide de anotar estas enseñanzas, porque tarde o temprano usted va a tener que enseñar a su esposa. Los esposos tienen el deber de enseñar a sus esposas, tienen el deber de enseñar a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, a sus seres queridos, porque para eso nosotros venimos a aprender. Recuerden, el deber nuestro es enseñar lo que hemos aprendido. Si venimos a la iglesia y no aprendemos nada, estamos distraídos, venimos solamente a pasar el rato, es un tiempo muerto, son 2 horas que se pierden. Y en la casa del Señor, hermano, no hay pérdida. En la casa del Señor siempre hay ganancias, siempre están las bendiciones de Dios para bendecir nuestras vidas. Así que recibamos el día de hoy esta enseñanza. Nos vamos poniendo en pie en la derecha la palabra, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. Esta palabra se va a lecturar para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente en la iglesia de Dios. Dice, la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oramos. Amado Padre Celestial, Dios del cielo y la tierra, Señor Dios mío, una vez más nos humillamos ante tu presencia, reconociendo, Señor amado Padre, que tenemos, Señor Dios mío, mucha necesidad de tu palabra para que nos enseñe, nos corrija, nos exhorte, nos consuele, nos permita prepararnos para estar aptos, Señor Dios mío, para poder hacer tu obra, porque si no nos preparamos, Señor Dios mío, por tu palabra, jamás estaremos aptos para el ministerio. Dios mío, te pedimos que abra nuestro entendimiento de todos los presentes, de todos los que están a través de las redes sociales, de todos aquellos que van a escuchar de aquí en adelante, en el futuro, este mensaje, bendito Dios del cielo, que seas tú, Señor Dios mío, abriendo su entendimiento. Cancela, Señor, todo poder diabólico, todo poder del diablo que distrae, Padre mío, que no le deje entender tu palabra, en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de tu palabra, Señor Dios mío. Cancelamos toda acechanza y artimaña del maligno, Padre mío. Atamos al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, a toda hueste celeste en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre mío. Todo poder del diablo sea echado fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, en esta hora, y da libertad, Señor, tu Santo Espíritu, que se mueva con poder y con autoridad sobre cada vida, Padre mío. Y mientras esta palabra es predicada, seas tú libertando, restaurando, sanando, consolando, bendiciendo y dando vida, porque tu palabra tiene el poder para ello. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Mantengamos la Biblia abierta. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver, no sé cuánto tiempo nos tome esta enseñanza. De repente hacemos una serie, pero muy importante, ya que la iglesia de aquí en adelante va a trabajar ya esta misión. Cristo del Salvador va a trabajar bajo este concilio de ancianos que ya la iglesia ha crecido. Bien, en la Biblia, amados hermanos, se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los ancianos que guiaron y apacentaron tanto al pueblo como a la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento se habla de muchos ancianos y en el Nuevo Testamento también se habla de ancianos. Esos ancianos que siempre han guiado, que muchas iglesias no tienen un concilio de ancianos, por eso viene la debilidad, por eso hay muchas cosas que no se pueden realizar y lograr. Los ancianos son muy importantes y siempre han estado. Es más, para que usted entienda, los ancianos estuvieron antes que los diáconos. Fueron los ancianos que establecieron junto a los apóstoles a los diáconos. Por eso los ancianos están por encima de los diáconos, trabajan de mano con el pastor. No vamos a ver aquí en la escritura. Bueno, el apóstol Pedro nos habla de entendimiento y nos habla, él mismo, escuche bien, a pesar de ser apóstol, escuche, llamado por Jesucristo, él también era un anciano. Es más, si usted ha leído toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pedro, más que realizar su ministerio apostólico, él realizó su ministerio pastoral, su ministerio como anciano dentro de la iglesia. Él era un anciano, él era el anciano mayor dentro de la iglesia. Por eso que ahí en el texto donde nosotros hemos empezado a lecturar, dice ahí, él hablando, ruego a los ancianos. O sea, Pedro, siendo apóstol, estaba hablando de los ancianos, estaba prestando ante los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Vamos a ver según la escritura dice, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro también era un anciano. ¿Quién es un anciano en la iglesia? No son los mayores de edad, no son los que tienen canas, los que tienen arrugas. Los ancianos en la iglesia del Señor son gente que ha madurado. No importa su edad, no importa su estatura, no importa de repente de dónde vienen. Son gente que ha madurado, son gente que conoce la escritura, son gente que es obediente a la palabra, son gente que está de acuerdo a su mayordomía, son gente que está sirviendo al Señor y tiene en su corazón la preocupación de la obra del Señor. Son gente que Dios ha dispuesto en su corazón el servicio y la consagración para Él. Los ancianos se podría decir como una especie de copastores que trabajan con el pastor para que la obra siga adelante.
Bueno, dice ahí el apóstol Pedro, sigue hablando, dice: yo anciano también entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, esta es la función. Dios bendiga a la hermana, adelante, hermano Juan por ahí. Dice: apacentar la grey de Dios. Escuche, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué función tienen los ancianos? Apacentar. ¿Quiénes son los que apacientan la grey? Son los pastores. O sea, los ancianos cumplen una labor medio pastoral junto al pastor de la iglesia. ¿Ok? Dice, cuidando de ella, y no por fuerza, sino voluntariamente, porque nadie se lo obliga, hermanos, a ser anciano. El trabajo de anciano es una responsabilidad grande delante del Señor, que no termina, hermanos, solamente cuando se acaba el culto. El rol del anciano está en todo tiempo pensando en la obra, cómo se va a hacer cuando hay alguien enfermo, cuando hay alguien que está desalentado. El rol del anciano es muy fundamental. Está pensando en la misión, está pensando en la misión de la iglesia. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino por voluntariamente, no tampoco por ganancia, porque aquí nadie viene a lucrar, a excepción de la iglesia apóstola, que todo lo da dinero, aquí nadie lucra con ello. Dice ahí, desonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío. Tampoco los ancianos son, hermanos, los jefes. Quiero que entiendan eso. Los ancianos no son jefes, no son capataces que van a ordenar si va a hacer lo que ellos quieren, sino dice que tienen que hacerlo con amor, con el ejemplo, con enseñanza y con todo lo que la Biblia nos va a decir. Dice ahí, no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Los ancianos son llamados a ser ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aquí vendrá la recompensa. Recuerda que hemos enseñado que hay 5 coronas en el cielo que nos pertenecen. 5. Pero no todos recibirán las 5 coronas. Algunos, ni siquiera una sola, recibirán. Solamente aquellos que se les ha funcionado recibirán esta corona llamada la corona incorruptible de gloria. Gloria significa triunfo. ¿Por qué? Escuchen, ¿quién alcanza la gloria? Porque en una competición, los que ganan el primer puesto, la medalla de oro, reciben, el primer puesto, reciben esa medalla, ese cinturón, lo que estén compitiendo. A ellos se les considera que han alcanzado la gloria porque han alcanzado el mayor premio. La corona incorruptible de gloria es la corona más grande que hay, hermano, que se les da a aquellos que han servido con amor, con pasión, con responsabilidad, con ejemplo, con ahínco, no haciendo nada turbio, sino, hermano, con un corazón sincero. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Aquí podemos trabajar, pero ¿cuál es la intención con la cual nosotros estamos trabajando? Aquí de repente alguien puede mentir, pero si Dios conoce el corazón, y en aquel día en el tribunal de Cristo, recuerden que Dios pesará no las obras, no medirán nuestras obras, sino la intención de nuestras obras. ¿Por qué o con qué intención hicimos las cosas? Porque mucha gente lo hace para ser visto, para ser aplaudido, para tener fama, para tener dinero, y ya cada uno de ellos tiene su recompensa. Pero aquellos que lo hacen desinteresadamente, por amor, por obediencia, por fidelidad, por gratitud a Dios, ellos recibirán esa corona incorruptible de gloria. Y no es para todos aquellos que han trabajado con ahínco, con aplomo, porque Dios va a honrar al que le honre en esta tierra y va a recompensar, dice, a cada uno según su obra. Amén. Dice ahí, y luego Pedro dice y llama la atención a los jóvenes, hablando de jóvenes, a los nuevos, no solamente a los jovencitos, sino a los nuevos, a los que todavía no son ancianos, a todos ellos, que obedezcan, que estén sujetos a los ancianos, sumisos. La palabra sumiso significa, hermano, humilde, respetuoso a los ancianos. Porque no va a ser que por ahí un anciano le llame la atención y uno se quiera revelar, uno quiera contestar. Recuerden, los ancianos son puestos por el Señor. El Señor lo va a poner. Cualquier cosa, ya usted y Dios. Aquí llama la atención a estar revestido de humildad, porque Dios dice: recibe a los soberbios y da gracia a los humildes. Bien, ahora la pregunta entonces, dicho esto,
¿Serán necesarios los ancianos en la iglesia del Señor? Claro que sí. Siempre han habido ancianos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver los ancianos en la iglesia del Señor. ¿Quién es un anciano bíblicamente? Bueno, primero, anota, ¿cuál es el significado bíblico de un anciano? Bueno, los ancianos, ¿qué son? Son los líderes espirituales, parte del equipo que incluye al pastor, a la junta de ancianos o consistorios, como se puede llamar. Este equipo, ¿qué va a hacer? Supervisar todas las funciones de la obra de la iglesia local. Es eso la función de los ancianos, que más adelante vamos a detallar punto a punto cuáles son las funciones de los ancianos. Supervisar todas las funciones y la obra de la iglesia local. Para eso se forman los ancianos. Bien, en el Antiguo Testamento vamos a demostrar que Dios ha puesto siempre ancianos, y luego en el Nuevo Testamento. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 3, verso 18. Éxodo capítulo 3, verso 18. Porque alguno dice, ¿y de dónde sacó usted esto? Porque mucha gente solamente conoce los diáconos. Pero que usted entienda, los ancianos están antes que los diáconos. Algunos no lo conocen por ignorancia, porque nunca se les ha enseñado. Pero gracias a Dios que ahora la iglesia está creciendo y se necesita trabajar bíblicamente como Dios manda. Éxodo 3:18 dice: oirás tu voz e irás tú y los ancianos. Dios le está hablando a Moisés. Dice: y oirás tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Moisés se presentó ante Faraón con los ancianos. Después que Dios libertó al pueblo de Israel, ustedes recuerdan que Moisés era un hombre y había mucha gente. El pueblo de Israel era mucho. ¿Cuánto era el pueblo de Israel? ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántos? ¿400? 600,000, solamente contando hombres de edades de 15 años hasta los 60 años. No se contó niños, no se contaron los ancianos y no se contaron las mujeres. Por eso que más o menos de Egipto salieron más o menos 3 millones, dicen los teólogos, de personas. Israel había crecido. Si eran 600,000 solamente hombres. Se contaba en aquel entonces, la costumbre siempre cuando se habla, solamente se contaban a los hombres que estaban en la edad, época de guerra. No siempre se ha contado así. ¿Por qué? Porque eso hay que preguntarle al Señor. Entonces, el pueblo era mucho y la gente y el pueblo peleaban en el desierto. Y venía Moisés, y Moisés estaba cansado, no podía atender toda la solicitud del pueblo. ¿Qué hizo? Vino el suegro de Moisés. ¿Cómo se llama el suegro de Moisés? ¿Se acuerdan? Yetro, muy bien, Yetro vino. ¿Y qué le aconsejó a Moisés? ¿Qué le dijo? Si tú continúas esta obra, tú vas a morir, tú vas a desfallecer. Te aconsejo ahora que tú tomes y llames y levantes ancianos que te ayuden a apacentar o a cuidar o a velar por el pueblo, porque es grande en número. Cuando haya una cosa que es grande y fuerte y no pueden resolverlo ellos, pues entonces vengan a ti. Entonces, ¿qué hacían los ancianos en el Antiguo Testamento? Eran el soporte, eran la ayuda, eran, hermanos, donde el pueblo iba, hermanos, para tener consejo. Los ancianos tienen que ser sabios, tienen que ser prudentes. Por eso se dice que son gente madura. Vamos a ver más adelante los requisitos para ser anciano. Hay bastantes pasajes que hablan en el Antiguo Testamento sobre los ancianos. Miren, otro, Éxodo 4:29. Éxodo 4:29 dice lo siguiente: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Éxodo 12:21. Éxodo 12:21 dice lo siguiente: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Ancianos siempre.
Más adelante, Éxodo 17, del 5 al 6. Éxodo 17, del 5 al 6, dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también tú la vara con la que romperás el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña oré, y golpeará la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El primer pastor, Moisés, trabajó con los ancianos. ¿Por qué quiso? No, porque Dios así lo dispuso. ¿Ok? Más adelante, Éxodo 19:7. Éxodo 19:7 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Así era el caso. Dios hablaba con Moisés, Moisés le daba a los ancianos lo que Jehová les había dicho, y los ancianos exponían al pueblo todo lo que Dios había ordenado, porque Moisés jamás iba a poder llegar a los 3 millones de personas que salieron por el desierto caminando 40 años. Eso era imposible. Un hombre solo no podía hacerlo. Los ancianos cumplieron una parte fundamental, ¿no? Por eso que Dios en el Nuevo Testamento incluye a los ancianos, como lo vamos a ver más adelante. Levítico 9:1 también habla sobre ello. Levítico 9:1 dice: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Estoy dando todos los textos, citas bíblicas, para ver que los ancianos es algo bíblico que está ahí, y que la iglesia, todas las organizaciones del mundo que son iglesias, necesitan con urgencia tener su concilio de ancianos. Casi no lo tienen la mayoría. ¿Por qué? Porque hay desconocimiento. Por eso que no se cumple casi todo el programa que se hace, porque los ancianos tienen que estar ahí en todo. Bueno, ¿qué más? Números 11, del 16 al 17. Números 11, del 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y a sus principales, y traes a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu, escuche, y tomaré el espíritu que está en ti, yo le digo a Moisés, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. ¿Por qué muchos pastores fallan? ¿Por qué muchos pastores enferman? ¿Por qué muchos pastores desfallecen? ¿Por qué varios pastores se han matado? ¿Sabe de eso? ¿Usted ve noticias cristianas? ¿Usted ve noticias cristianas? ¿Usted sabe que hay varios pastores que se terminan suicidando? ¿Usted ha leído la última carta del pastor de Brasil que se mató? Esa carta, léalo y usted va a llorar. Decía el pastor: derramamos lágrimas, ayunamos por ellos, no nos entienden, nos exigen, nos exprimen, nunca es suficiente lo que hacemos por ellos. Y el pastor menciona una lista de cosas que termina matándose. Bueno, se perdió, porque el suicidio es un pecado gravísimo delante de Dios. Pero muchos pastores terminan quitándose la vida. Otros abandonan el pastorado. ¿Por qué? Porque la carga es mucha. Pregunto yo: ¿alguien aquí tiene 7 hijos? ¿Nadie? Amén. ¿Y es fácil cuidar 7 hijos, hermana? No es fácil. 70. Imagínense, la carga es bastante. Ahí es donde tienen que entrar los ancianos. Por eso que aquí en Números, Dios mismo le dice: yo tomaré del espíritu que he puesto en ti. Al pastor, a José le dice, y voy a poner también en ellos. Por eso que el pastor prepara a los ancianos, los capacita, y la carga la van a llevar entre todos, el pastor y los ancianos, guiando a todo el pueblo, para que ninguna de las áreas, ninguno de los ministerios quede desamparado, todo sea desentendido.
Porque uno no tiene 1000 brazos, ni tiene 10 oídos, ni tiene 10 cabezas para pensar. ¿No entiende? Es necesario los ancianos. De aquí hago un llamado a todos los pastores de las iglesias que todavía no trabajan con un cuerpo de ancianos. Se necesita urgencia establecer un grupo de ancianos para que la obra crezca. ¿Por qué? Porque la obra tiene que crecer. Si la obra no crece, es porque no se está trabajando como se debe trabajar y necesitamos crecer. ¿Por qué? Porque recuerden, si no crecemos, ¿qué va a pasar si nos mantenemos los mismos? ¿Qué pasará si nos mantenemos los mismos? ¿Cómo quién seremos? ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? A uno le dio un talento y entregó ese mismo talento. No ganó. Así seremos nosotros. ¿Y qué le dijo al Señor al que no produjo nada más? Quitarle el talento y darle al que ha producido más o al que ha ganado más. Y a este negligente, echarlo fuera. O sea, la iglesia, la obra, tiene que crecer. Si no crecen las obras, es porque se está trabajando mal. Y aquí es fundamental el trabajo de los ancianos o del concilio de ancianos. Por eso se ha establecido este concilio. Es bíblico, está ahí. Dios mismo le dice, Dios nuevamente dice, miren, yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Lo entienden? ¿Cuál es la otra función del anciano? Llevar la carga de todos. A veces uno se reúne con los hermanos y le cuenta su problema. Y cuando usted le cuenta, hermano, bueno, hay dos cosas, ¿no? A usted le puede contar una cosa y bueno, lo escucha normal, para casa y sigue haciendo su vida. Pero un pastor no puede hacer eso. Un anciano no puede. ¿Por qué? Porque el anciano, el pastor, incluso los diáconos, tienen esa responsabilidad y esa preocupación. Y hasta se enferman pensando y tienen que orar. Y eso debilita, eso acaba. ¿Me entiendes por qué? Porque el pastor tiene que llevar la carga de los demás. Y algunos tienen problemas gruesos, hermano. Problemas duros, que nadie tiene que saber, ¿no? Porque es secreto pastoral. Y eso a nosotros nos enferma. A los pastores, yo converso con muchos pastores de la asociación y de las diferentes iglesias donde nos invitan a predicar. Y la verdad, los pastores lloran. Y es triste ver llorar a un pastor, hermano. Yo he visto a los ancianos llorar por las cosas que callan. Y por eso no duran mucho a veces los pastores. Porque la carga no está balanceada. Recuerda, aquí no existen supermanes. Aquí no existen hombres de acero. Todos son humanos. Por eso es fundamental el trabajo de los ancianos. Bien, sigamos avanzando. Números mismo, el capítulo 11, del verso 24 al 25, donde dice lo siguiente: y salió Moisés y dijo al pueblo la palabra de Jehová, y reunió 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo así alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió de la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él, y puso los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Por eso los ancianos tienen que considerar su vida. Los ancianos, su pensamiento tiene que ser orar. Orar como nunca lo han hecho. Ayunar como no lo han hecho nunca. Vigilar porque hay una carga. ¿Entiendes? Hasta el momento que el Espíritu de Dios les haga a ustedes profetizar. Es una responsabilidad, es un privilegio grande. Bueno, aquí hay algunos, aquí se está empezando, ¿no? Está empezando. Algunos darán la talla, ojalá que todos den la talla. Este año están todos siendo puestos a pruebas. Pero la idea es que de aquí se establezca la estructura y la iglesia crezca. Si nosotros un día partimos, esta iglesia tiene que continuar, porque no es nuestra, es del Señor.
Y hay una responsabilidad grande. Amén. Hay que entender eso. Deuteronomio 21, verso del 18 al 20, dice lo siguiente. Si alguno tuviera un hijo con tu más, mire hasta dónde era la responsabilidad y la importancia de un anciano. Dice, si alguno tuviera un hijo con tu más y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, etcétera, etcétera. ¿No? Y más adelante, dice ahí, el verso 18 dice, el Deuteronomio 22, 18 dice: entonces los ancianos de la ciudad tomarán, dice, al hombre y lo castigarán. En el Antiguo Testamento, ese era, bueno, ¿a qué nos va a aplicar eso, no? Pero en el Antiguo Testamento, según la ley, eso es más, había hijos que su pecado era grande y morían apedreados. O sea, la responsabilidad de los ancianos era grande, que tanto los padres llevaban a sus propios hijos por su rebeldía ante los ancianos, porque se suponía que los ancianos juzgaban de acuerdo a lo que Dios establecía. Entonces, no se asusten que esto no va a pasar aquí, sino para que usted entienda y vea la responsabilidad en calma hasta dónde llegaba la responsabilidad de cada uno de los ancianos. Deuteronomio 31, 28 dice: congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra. A ver, pregunto yo, en el Antiguo Testamento, ¿Dios hablaba con el pueblo? ¿Hablaba Dios con el pueblo? No. ¿Con quién Dios hablaba? Con Moisés, con el pastor. Pero luego, cuando se puso los ancianos, dice ahí: yo hablaré con ellos. Dios con Moisés y Moisés con los ancianos, y luego ellos repartían. O sea, los ancianos tenían toda esa carga y esa responsabilidad, por eso que se consagraban, porque eran como una especie de pastores o pastores que ayudaban a la obra. Y aquí dice Dios: yo voy a poner y voy a llamar a los cielos y a la tierra como testigos contra vosotros. O sea, ancianos, recuerden, una responsabilidad delante de Dios, un privilegio grande, es un respeto grande, una honra grande, pero también es una responsabilidad grande que Dios va a demandar en aquel día. Si no cumplimos con lo que el Señor estipula, bueno, ya el Señor se encargará con todos nosotros. Ese es el Antiguo Testamento. Podemos citar más textos, pero creo que con eso es tan suficiente para que usted entienda que en el Antiguo Testamento Dios puso ancianos, Dios mismo, ¿eh? Y en el Nuevo Testamento lo vuelve a hacer. Vamos a demostrar por la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos 11:30. Libro de Hechos 11:30. Dice: lo cual en efecto hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. No había diáconos, habla de los ancianos. ¿Ok? La iglesia primitiva tuvo ancianos. Luego, Hechos 14:23 dice lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué pusieron en las iglesias? Ancianos, antes de los diáconos. Los ancianos están en la jerarquía superior. ¿Ok? Luego vienen los diáconos, luego vienen los demás cuerpos. Ancianos. Hechos 15:4 dice lo siguiente: y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Apóstoles y ancianos. ¿Qué eran los ancianos en el Nuevo Testamento? Eran como los pastores, los líderes.
¿Entienden? Por eso que Pedro decía, anciano también yo. ¿Entiende la importancia? La pregunta es, ¿por qué las organizaciones no lo hacen? ¿Por qué las iglesias no tienen ancianos? Tienen diáconos, pero no hay un cuerpo de ancianos. Vamos a ver qué tan importantes son los ancianos. Miren, más adelante, Hechos 15:6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Los asuntos graves, delicados, lo trataban los apóstoles y los ancianos. Las cosas delicadas. Hechos 15:22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenían por su hermano Barsabás, y Silas, varones principales entre los hermanos. ¿Quiénes convocaron? Los apóstoles y los ancianos. La pregunta, ¿por qué nunca se ha hecho eso en las iglesias? Interesante, ¿no? El desconocimiento. Hermano, ¿quién está interesado en que no se conozcan otras cosas? El diablo. Porque el diablo sabe los principios de unidad, sabe cuál es el cargo de la jerarquía de los ancianos. Por eso, hermano, es muy importante que volvamos a la Biblia. En este tiempo difícil, volver a la Escritura. Hechos 16:4 dice lo siguiente. Hechos 16:4 dice, y al pasar por las ciudades se entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. A ver. Aquí está el secreto. ¿Cómo aumentaban? Cada día aumentaban. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los ancianos hacían el plan, la estructura de cómo se iba a predicar el evangelio, cómo iba a seguir la obra. Y ellos llevaban esas ordenanzas a las demás iglesias y seguían esa estructura, y la iglesia crecía porque Dios bendecía la obra, porque estaban trabajando de acuerdo al modelo que Dios había dejado. Hechos 20:17, estamos dando las citas bíblicas, dice, enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? El apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegaba a la iglesia, llamaba a los ancianos. Con ellos trataba los asuntos. Y luego el apóstol Pablo avanzaba y los ancianos comendaban a los diáconos y luego comendaban con toda la iglesia y la obra crecía. Esa era la estructura que siempre se había seguido. Primero, a ver, no se nos distraigan, yo sé que esto es pesado, así son las enseñanzas. ¿Okay? Las enseñanzas son así. Tiene que usted aprender para que usted enseñe, para que usted entienda, porque si no, imagínense. 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué hacen los ancianos? Tienen que predicar, tienen que enseñar. Por eso que no puede ser un neófito anciano, no puede ser. Alguien tiene que conocer la escritura y tienen que ser respetados, tenidos como de doble honra. ¿Por qué? Porque es un cargo puesto por Dios, porque son ellos junto al pastor los que oran, los que vigilan, los que te ayudan. Recuerda, el pastor no les puede escuchar a todos, pero sí usted puede ir a un anciano y el anciano le comunica al pastor o comunica a los más ancianos y están orando por usted, entra en ayuno por usted, porque la carga es balanceada y todos, la iglesia sale beneficiada y la obra crece y la obra es bendecida. Tito 1:5 dice, por esta causa, el apóstol Pablo, mira, para que usted entienda la importancia de los ancianos, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Había mucha deficiencia en las iglesias, siempre había problemas, y Pablo dice a Tito, dice, yo te he puesto para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué más? Que establecieses que ancianos en cada ciudad
así como yo te mandé. Creo que este texto es claro y claro. El apóstol le dice a Tito, su discípulo, al pastor. Tito, recuerde que era el pastor que Pablo había puesto. Le dice: por eso yo te dejé para que establecieses ancianos. Lo que un pastor tiene que hacer, lo que los pastores tienen que hacer, es establecer ancianos que le ayuden a gobernar, a dirigir, a supervisar la obra de Dios, para que la obra crezca. Porque es la obra de Dios, tiene que ser cuidada, tiene que ser tratada con delicadeza. Cada hermano tiene un problema diferente y tenemos que ayudar a todos, porque somos una familia, somos hermanos. Para eso Dios nos escogió. Aquí todo el mundo tiene problemas y cargas. Una sola persona no lo puede hacer todo. Por eso que Pablo dice: yo te he puesto para que establecieses ancianos. Corrige todo deficiente y levanta ancianos que ayuden a supervisar la obra. Mira, los ancianos son tan bíblicos que hasta para orar por los enfermos, ¿a quién se llama? A los ancianos. No va cualquiera. ¿Lo entienden? Van los ancianos. Santiago 5:14 dice: ¿está uno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndolo, no tomando, eso es herejía. El aceite se unge, no se toma. Eso le vamos a explicar, porque hay algunas iglesias que lo hacen y hacen cosas que están fuera de la Biblia. No todo el mundo puede, hermano, estar orando por gente que está pasando enfermedad. La vez pasada fueron a una casa y fue una hermana a orar y quería ir a orar y se puso a orar, hermano, y la hermana salió enferma. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede ir a orar, hermano, por los enfermos. Los ancianos tienen que hacerlo, porque se supone que los ancianos están consagrados, están revestidos del poder de Dios, están en oración, están en ayuno. Es una carga grande. No toda la iglesia lo puede hacer. Por eso que hay un orden. Amén. Es más, amados hermanos. Por eso que en el texto que hemos lecturado, en 1 Pedro 5, del verso 1 al 5, hablamos todo esto. Pedro decía: yo anciano también. Pedro era anciano, el anciano mayor. ¿Ok? Así como el pastor en la iglesia en Jerusalén. Bien, dicho esto, esta es la introducción. Vamos a ver, el día de hoy yo sé que están esperando el ordenamiento, pero el día de hoy no va a haber ordenamiento. Necesito que entiendan esto primero. Necesito capacitar esto y necesito que ustedes me entiendan cuáles son las funciones de los ancianos y cuáles son las funciones de los diáconos. ¿Sí? Que el día domingo, el día lunes, si el Señor nos dirige, ese día vamos a consagrar. Vamos a invitar a algunos de los asesores pastorales para que hagan, porque es una ceremonia que se hace. ¿Sí? A veces nuestros pensamientos, habíamos puesto el día de ayer, hoy día vamos a hacer, pero dice que tus pensamientos a veces no son mis pensamientos, ¿no? Y se hace como Dios manda, no como el hombre quiere. Yo puedo ser el pastor y me equivoco porque soy humano. Y Dios nos dice primero esto. Así que hagamos lo que Dios dice. Lo que el Espíritu dice, se hace a su nombre. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. No se recuerda, como para que venga todos los días a la iglesia. Esté pendiente. Bien, requisitos, punto número 2. Requisitos de un anciano. Vamos a ver cuáles son los requisitos para un anciano. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7. Veamos. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, mira, antes se va obispo, es lo mismo que anciano, ¿ok? Algunos dicen que el obispo igual que el pastor. Recuerden que el pastor también es un anciano, así que no hay problema. Dice: buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que nadie tiene por qué señalar, ¿no? Porque es una persona intachable, que nadie puede levantar el dedo y decir: es así, 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 así.
Recuerda que son ministros del Señor. El anciano tiene que ser irreprensible. Nadie tiene que darle queja. No, él me robó, él me mintió, eso que no. Tiene que ser irreprensible. Recuerden, a ver, ancianos, los que han sido nombrados como ancianos, su deber en este año es buscar ser irreprensible. Que somos imperfectos, sí, pero Dios nos perfecciona, Dios nos corrige, Dios nos enseña. Recuerden, estamos en la escuela de Dios. Aquí venimos a aprender. El Señor nos va a ir capacitando hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Porque si no, no podemos entrar al cielo. ¿Ok? Que de repente no cumplen todos los requisitos, pero es lo que hay. ¿Sí? Es lo que hay. Y cada día tiene que perfeccionarse hasta que el Señor limpie y haga todo. Uno, irreprensible. Marido de una sola mujer. Escuchen, no puede tener dos, ni tres, ni 1000 como Salomón. Una sola. Escuchen, porque hay uno que quiere tener dos, tres, no, una sola. Marido de una sola mujer. ¿Qué más? Sobrio, prudente, porque hay tantos imprudentes. La prudencia a veces nos falta. ¿Quién es un imprudente? Aquel que hace cosas que no debe hacer. Para eso Dios nos dio mente, para pensar. Tiene que actuar con prudencia, hacer las cosas en su momento, con respeto. El anciano tiene que ser prudente, ¿ok? Saber su lugar. ¿Qué más? Dice, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero que no le guste pelear, que no le guste estar en contienda, no codicioso de ganancias deshonestas, no haciendo las cosas mal, obtener dinero de manera injusta, sino amables. Escucha, hermanos, hay que ser amables, atender a todos por igual, con respeto. ¿Qué más? Apacibles, no ávaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, así como somos, angelitos, ¿no? Afuera como somos, afuera del secreto. La vez pasada le conté, ¿no? El hermano decía, hola hermano diablo, le dijo. Agachó la cabeza. Porque hacía años, cristianos que dan un mal testimonio, que viven una vida doble. Tiene que ser irreprensible afuera, buen testimonio, que la gente le respete, que nadie pueda señalarlo, que es así, anciano. Requisitos, entonces, uno, a ver, si me entendieron, que tiene que ser irreprensible. Nadie tiene por qué, hermano, señalado porque usted no ha hecho nada malo, hace las cosas bien. ¿Ok? 2, marido de una sola mujer. ¿Qué más? 3, no dado al vino. Nosotros no probamos vino, nosotros no brindamos, nosotros tomamos champán. Algunos dicen, si Jesús tomó vino, yo le pregunto, ¿el vino que tomó Jesús es el vino que hay en las licorerías? ¿Es el mismo vino? No es el vino. Ese vino que está ahí está fermentado. El vino que tomó Cristo es el vino directo de la uva, sin fermentación. La fermentación es la que emborracha. Así que no me vengan con que Jesús tomó vino. La Biblia dice en Proverbios, no veas el vino cuando en la copa enrojea. Si Dios dice no lo veas, ¿será que puedes tomarlo? Imagínate. Porque hay unos cristianos que sí beben vino, brindan. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Aquí lo que la Biblia dice. Aquí nosotros no obligamos a nadie a hacer esto, a hacer aquello. Aquí predicamos la palabra. ¿Lo reciben o no lo reciben? Cada uno daremos cuenta a Dios. Mi responsabilidad como pastor es enseñar tal y cual está escrito. Ni añadirle, ni quitarle. ¿Me entiendes? Yo no puedo ni defender, ni sacar cara ni por mi familia, ni por nadie.
Aquí la palabra es la que le caiga, que le caiga, muy fácil. A que le caiga el guante, que se lo chante. Aquí todos recibimos la palabra. A veces yo estoy predicando y el Espíritu Santo me la da y me dice, esto es para ti también. Porque aquí la palabra es para todos. ¿Ok? Aquí todos necesitamos ser corregidos. Yo soy corregido a veces cuando estaba predicando una campaña, el Espíritu me la da nos corrige. Uno tiene que venir a agachar la cabeza y decirle, Señor, reconozco, perdón, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Porque aquí nadie, hermano, es un santito, nadie tiene una viola, o alguien usted ve una viola. Aquí todos estamos buscando, ¿qué? La santidad. Todos estamos caminando en este camino. Estamos en un proceso llamado santificación. No es fácil ser santo. Cualquiera puede pecar, pero andar en santidad, no sé, eso cuesta. Eso es para gente que tiene pantalones puestos, para gente valiente. Ser santo cuesta. Ser pecador cualquiera lo puede hacer, hasta un tonto. Pero ser santo demanda sacrificio, pasión, entrega, amor por Dios. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué más? No ganancia deshonesta, ¿no? Imagínense, cuando usted le dan el vuelto y a veces el casero se equivoca y le da el mal, ¿qué es usted? Dios me está bendiciendo, ¿no? Y se va contento. Dios le está bendiciendo. Es el diablo que le está teniendo una trampa. No es Dios. Hasta en la tienda, así sea 10 céntimos, hermano, usted devuelva. Porque recuerde, ningún ladrón entrará al cielo. Hermano, nosotros hemos devuelto iPhone, dólares. A veces, y uno tiene que hasta regresarse, porque no, uno tiene que avanzar al diablo. Porque, y más, en ese instante que usted dice, y usted tiene necesidad, y imagínese, usted está pasando una necesidad, y por ahí alguien se le cae, y usted viene que se le cae, y usted lo pisa ahí para que nadie lo vea. Dios me está bendiciendo, no, Dios no te está bendiciendo. Tú estás siendo probado. Y si tú resistes la prueba, Dios te va a bendecir. Pero si tú no la resistes, así que si alguien a usted le da vuelto, demás, devuélvalo. Sea honrado. No se quede con algo que no es suyo, que no le pertenece. Porque si nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. ¿Entiendes? No alguien que haga ganancias deshonestas. Todo lo deshonesto traerá Dios a juicio. Todas las cosas, por más pequeñas que sea, por eso uno tiene que cuidarse, hermano. Cuidarse mucho. Porque el diablo es diablo. Y yo no voy a, por unos simples solos, voy a mandar mi alma al infierno y luego al lago de fuego por unos simples monedas o cheques. No lo haga. No se quede con algo que no le pertenece, que sabe que no le pertenece. Es más, prefiera dar a usted de más, porque lo mejor es dar que recibir. Cuide su salvación, como dijo el apóstol Pablo, con temor y con temblor. Hay que cuidar la salvación. Amén. Que gobierne bien su casa. Aquí, ¿qué significa? Su esposa, su esposo, sus hijos, en sujeción a él. En la casa manda el esposo, no la esposa. Amén. No se escucha. Amén. Es que a algunos no les gusta eso. Eso no es machismo. Eso es lo que Dios estipuló. Porque en este último tiempo, ¿qué hace el diablo? El diablo tuerce todo lo Dios. Cuando en un hogar la mujer manda, ese hogar está bajo maldición. Porque no es el orden de Dios. Y nunca, escucha bien, nunca va a tener bendición. Y la bendición no es dinero. La bendición es ser feliz. La bendición es tener paz. Dinero es una parte de la bendición que Dios da. ¿Quieres ser bendecido? Que tu familia va a ir al cielo, que tus hijos van a ir al cielo. No hay mayor bendición que esa. ¿Okay? Que gobierne bien su casa. No, que no sea tampoco el capataz que haga de orden y diga no, que haga las cosas como son, conforme la Biblia dice. Amén. A su nombre, ya veo cara triste, ¿qué pasó? Bueno, estos son
Miren, estos 5 puntos son los requisitos. Escuchen bien, los ancianos tienen que cumplir requisitos morales, espirituales y teológicos. 3 requisitos. Dentro de estos 3 requisitos hay subrequisitos. Lo que hemos visto: irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, ganancia deshonesta y que gobierne bien su casa. Esos son requisitos morales. ¿Okay? Todo anciano tiene que tener estas cualidades. Vayamos a los requisitos espirituales. Para mañana dejamos los teológicos. Requisitos espirituales. 1. Sobrio. ¿Ok? Prudente. Son requisitos espirituales. Porque una persona que es espiritual es prudente. El carnal es imprudente. Hace las cosas imprudentemente, sin pensar las consecuencias. El Espíritu Santo no está ahí. Cuando tú obras algo imprudentemente, eso demuestra que te estás guiando por tu carne y no por el Espíritu. Un requisito espiritual es ser prudente, decoroso, vestirse de la manera que Dios manda. Usted sabe, el hombre con vestimenta de hombre, la mujer con vestimenta de mujer, decorosamente, no ostentosamente, ¿no? Eso, bueno, lo vamos a ver cuando entremos a lo que es la vestimenta tanto del hombre como de la mujer. Ojo, aquí no obligamos a nadie, no, el pastor no, aquí yo no obligo a nadie, no es mi deber es enseñar. Cada uno es el Espíritu Santo que tiene que tratar con cada uno. Aquí todos son libres de venir, las puertas están abiertas para todos. Aquí solamente predicamos la palabra y es Dios, el Espíritu Santo, que trata con nosotros. Amén. Así que nadie esté mirando de una como viene, usted concéntrese en la palabra. No, ese no es su labor, esa es la labor mía y del Espíritu Santo. Bien, sobrio, prudente, decoroso. ¿Qué más? No pendenciero, que le guste pleito, que le guste estar discutiendo. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. Hay gente que le gusta discutir, pelear por cualquier cosa, le gusta pelear. Un siervo de Dios, una sierva de Dios no puede ser así, no pendenciero. ¿Sí? ¿Qué más? Amable. Nos falta amabilidad. Aquí hay nuevo. Salúdalo con respeto. Bienvenido a la casa del Señor, bienvenida a la casa del Señor. Siempre sea amable. Ayude a la gente. Usted ve a un anciano en la calle, ayúdelo a cruzar. No cruce usted primero, es que ellos te cruzan primero. No les interesa nada. No, sea amable. Ayude al que le pide pan, déle pan, ayúdele, déle algo. Si usted tiene y no lo da, a Dios lo está haciendo. Porque recuerden, el cristiano tiene que ser amable, apacible, tiene que apagar los pleitos. Hay gente que le gusta echar más leña, más fuego, que se pelee, y eso no es de un siervo o una sierva de Dios. ¿Qué más? De buen testimonio, dentro y fuera de la iglesia, tiene que tener buen testimonio. Mire, 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Quiero lecturar 1 Timoteo capítulo 4, verso 12. Yo sé que está cansado, yo también estoy cansado, estoy parado. Usted está sentado y yo estoy parado, también estamos cansados. Pero es necesario que entendamos esto. Dice lo siguiente: 1 Timoteo 4:12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Sé ejemplo, buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sé ejemplo. Un texto más que tiene que anotar ahí, que no le dije, 2 Timoteo 4, del verso, no, 2 Timoteo 2, verso 24, quiero lecturar, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por sí quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Qué más? Otro requisito espiritual: que no sea neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Un recién convertido no puede ser un anciano. Alguien que no conoce la palabra no puede ser un anciano. Un inmaduro no puede ser un anciano. Uno de doble ánimo no puede ser un anciano. Si no, tiene que ser una persona
madura en la fe, que está dispuesta a aceptar las críticas, las sugerencias, no paga mal por mal, que le habla con amor, así le traten mal, habla con amor, ¿sí? A veces prefiere callar, porque a veces es preferible callar, que sigan hablando, porque el cielo del Señor es diferente, ¿me entienden? No se puede apagar el fuego con más fuego, ¿sí? ¿Usted apaga el fuego con más fuego? No. Al fuego se apaga con agua, ¿no? No se vence al mal con el mal, al mal se vence con el bien, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? A tu amigo, ámalo, ¿me entiendes? Sea una persona, hermana, como Dios manda, ¿no? Un anciano del Señor tiene que tener estos requisitos. Hemos visto solamente morales, espirituales, faltan los requisitos teológicos, ¿ok? Que los hermanos que hemos mencionado, que hemos propuesto para este año trabajar como ancianos, están en un proceso, ¿no? Pero son lo que hay. El trabajo va a ser enseñarlos, capacitarlos, adiestrarlos, hasta que estén aptos y puedan cumplir. Porque si usted me dice, no, aquí no hay nadie que cumpla esos requisitos, entonces no hacemos nada. No, la obra tiene que empezar. ¿Sí? Porque miren, ¿cuándo vamos a estar aquí? No lo sabemos. Cualquier día nos vamos a ir, pero se tiene que empezar. Y los que quedan verán esta estructura y la iglesia, Cristo, el Salvador, esta misión seguirá hasta el día que Cristo venga. Pongámonos de pie y hasta que llegamos, la hora nos ha ganado. Agradecemos al Señor, al Padre y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Que Dios lo bendiga, hermanos.